Diputados no se guardaron nada frente a los prianistas y MC. Respondo a las aseveraciones de la oposición que dicen que la elección de jueces, magistrados y ministros va a politizar el Poder Judicial. Y ahora también lo tengo que decir, el tiempo ha demostrado que era cierto que en el Poder Judicial... ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a miércoles 10 de julio del 2024. El diputado García Almaguer y Benjamín Robles se vacunaron a los prianistas y MC frente a miles de mexicanos. Esto por defender a la corrupta de Norma Piña y sus secuaces, los cuales le han fallado al pueblo en múltiples ocasiones. Es una vergüenza que los empleados de Claudio X González se opongan a la reforma al Poder Judicial. Los diputados de la 4T dejaron sin argumentos a la oposición. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Los foros de discusión de la reforma judicial organizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, están resultando fructíferos. Y estamos profundizando en el debate nacional, aunque de repente existan regresiones discursivas por parte de algunas y algunos de los actores principales en este debate. Fue el ministro Pardo Rebolledo al Palacio Legislativo de San Lázaro en el primer foro y ofreció como primer saque, como punto de partida, una reforma gradual para la renovación de los espacios en el Poder Judicial Federal. Lo secundaron gran parte de las y los ministros, las y los consejeros de la Judicatura Federal. Ahora vemos en una de las primeras planas de los diarios nacionales una regresión discursiva de la ministra Norma Piña, quien dice no a la reforma, ni siquiera en un esquema gradual. Falta aclarar si habla a título personal o habla como presidenta de la Suprema Corte. Lo que refleja la nota del diario Reforma es que no tiene un consenso al interior de la Suprema Corte, y esto reflejaría, con todo respeto, su impertinencia, su falta de diálogo y de respeto a sus pares y, por supuesto, su incongruencia. Incongruencia porque en un diálogo, en la clausura de sus diálogos, el lunes ofreció precisamente hablar sobre esta reforma. Pero ahora en esta regresión ni siquiera asume el punto que su par, el ministro Pardo Rebolledo, llevó formalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Hay entonces pluralidad, hay diferentes posturas. La ministra Lenia Batres considera que la renovación tiene que ser total, el ministro Pardo considera que tiene que ser gradual y la ministra Piña dice ni gradual ni total, ninguna renovación por el voto popular. Respondo a las aseveraciones de la oposición que dicen que la elección de jueces, magistrados y ministros va a politizar el Poder Judicial, y lo respondo con un ejemplo cercano a mi estado, Jalisco. El último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi estado fue un gran jurista con el que ideológicamente no coincidí, pero respeto y reconozco su trayectoria como abogado. Sergio Salvador Aguirre Anguiano acaba de conmemorarse el 4º aniversario luctuoso de su fallecimiento. Su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue en el sector público, regidor por el Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y su origen en un órgano deliberativo no implicó, creo, una politización de su función. De otro modo, estarían consintiendo con el argumento que se escuchó aquí, que lo llevó a la Suprema Corte el PAN, y no creo
que haya existido una correspondencia, a menos que estén consintiendo esa postura. Por ende, pues la independencia judicial no tiene que ver con el trabajo previo o con la labor que desarrollaron las y los ministros. Se habló aquí sobre una labor de más de 30 años del ministro Lainez, pero omitieron un detalle importante: fue consejero jurídico adjunto de 2 presidentes de la República, uno del PRI y otro del PAN. Habría también que señalarlo. Entonces, ¿hay partidización y politización con la integración actual? ¿O solamente existiría con la elección libre, secreta y directa en las urnas? ¿El origen y trabajo previo de los ministros condiciona su actuar o no? Y hablando de estas posturas reactivas en contra de la reforma, vale la pena revisar las cifras que hoy se dieron en la conferencia matutina del presidente. Lo que está en juego son los 5.529.451 pesos que recibe cada uno de los 6 consejeros de la Judicatura Federal al año. Los 4.490.441 pesos que recibe cada uno de los más de 900 magistrados de circuito. Los 4.050.903 pesos que recibe cada uno de los más de 700 jueces de distrito. Ahora comprendo la molestia, los gritos, el enojo, el desprecio al poder legislativo por parte de los jueces, magistrados y ministros que van a resentir esta reforma principalmente en su bolsillo. Concluyo, diputada presidenta, senadora presidenta, disculpe, con la recuperación de las expresiones del gobernador electo del estado de Chiapas, el hasta ahora senador Eduardo Ramírez, quien en este foro celebrado en Tuxtla Gutiérrez invitó a que también se reformen las fiscalías, la Procuración de Justicia en todo el país. Los foros están siendo útiles para profundizar en esta discusión. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto León García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su permiso, senadora presidenta. México necesita una reforma judicial integral, no queda duda. Sin embargo, lo que sí hay que dudar y mucho es la necesidad de una reforma judicial propuesta a modo de revancha por un presidente y una legislatura que está aproximadamente a un mes de concluir su encargo. No nos mientan, esta reforma no tiene por objetivo mejorar el acceso de justicia en este país. La reforma no toca las fiscalías, no otorga facultades y condiciones dignas de trabajo a las policías, no fortalece a las defensorías públicas para que toda persona pueda acceder a la justicia. Estos son los grandes temas pendientes de una reforma que solo busca modificar la forma de selección de los jueces. Apenas en el 2020 el presidente de la República presentó una reforma al Poder Judicial, orquestada por el propio exministro Arturo Saldívar. Recordemos que, a decir de su propio creador, esta reforma solucionó todos los problemas al interior del Poder Judicial. ¿Por qué entonces proponer una nueva reforma a escasos 4 años de la anterior? En Movimiento Ciudadano sabíamos que era una reforma deficiente. Y mientras la vieja política aplaudió con Morena, nosotros evidenciamos que aquel albazo era insuficiente para cumplirle con la justicia a los mexicanos. ¿Por qué promover una reforma tan trascendental a pocos meses de que el titular del Ejecutivo concluya su encargo? ¿Por qué imponer una agenda a una nueva presidenta y a una nueva legislación? Dejémonos de simulaciones. Si vamos a discutir una reforma judicial, entremos en los puntos finos.
a esos que esta reforma insiste en evadir y que son las causas de que miles de mexicanos hayan perdido la confianza en la justicia de este país. La impartición de justicia es una de las tareas más importantes que deben de llevar a cabo en nuestro país. Las y los juzgadores deciden sobre el patrimonio de las personas, sobre la guardia y custodia, incluso sobre la libertad de las personas. De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE, debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Pero en México tenemos solamente 4.4 por cada 100,000 habitantes. Es decir, existe un déficit de 61 jueces y juezas por cada 100,000 habitantes. No tenemos suficientes personas juzgadoras. Por otro lado, se ha querido solucionar en este país todo con cárcel. Sin embargo, no se atiende la raíz de los problemas. Al cierre del 2022, había 110,000 personas que no contaban con sentencia, que se encontraban en prisión preventiva o que aún no contaban con una sentencia definitiva. La sobrecarga de trabajo ha retrasado la impartición de justicia. No es posible que haya personas que deban pasar más de 17 años en prisión preventiva esperando que se les dicte una sentencia. Tampoco es oportuno que las defensorías públicas de nuestro país continúen rebasadas con su carga de trabajo. El acceso a la justicia debe ser para todas y todos, no solo para quienes puedan pagar una asesoría jurídica. A manera de reflexión, por una verdadera reforma judicial que sirva, quisiera preguntarles: si se quiere democratizar el Poder Judicial, ¿por qué no explorar la posibilidad de incluir jurados que sí hagan contrapeso? ¿Cómo podemos hacer más ágil el proceso para levantar una denuncia? ¿Cómo podemos apoyarnos en la tecnología para que eso pueda suceder? Yo les pregunto, compañeros, ¿tienen ni idea cuánto costará esta reforma? ¿Es necesario realizar este gasto cuando se pueden destinar este dinero a la construcción de escuelas, compra de medicamentos o programas sociales? Compañeras y compañeros, el Movimiento Ciudadano estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo de la mano de las y los expertos. Sin embargo, no avalaremos propuestas que traduzcan en un grave retroceso para la impartición de justicia. Concluya. El pueblo de México les dio la mayoría. Espero que estén a la altura de las circunstancias y puedan demostrar altura política. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su venia, senadora presidenta, compañeras, compañeros, me gusta siempre al arrancar expresarme en función de lo que he escuchado aquí, y a esos que amenazan con que no vamos a contar con su aval, decirles: no lo necesitamos. Tenemos el aval del pueblo y tenemos la mayoría calificada para hacer los cambios constitucionales que ha demandado el pueblo. Lo haremos en septiembre, les duela como les duela. Y luego algo escuché de Acción Nacional, que dicen haber defendido a la República no sé durante cuánto tiempo. Y yo les digo: ustedes, pues sí, como no, es lo único que se me ocurre decirles. Ustedes, los herederos de Miramón y Mejía, que ahora tras la publicación de este desplegado pues vuelve a demostrarse que prefieren recurrir a intereses extranjeros en lugar de debatir aquí como hay que hacerlo los temas de carácter nacional.
esos expresidentes de la República que fueron en buena medida impulsores de lo que hoy se conoce como el lawfare, esa estrategia de blandos para, abusando del uso del poder judicial, tratar de derrocar gobiernos. Por eso no les queda. Son herederos de los traidores de la patria y también lo han demostrado a lo largo de su actividad en este poder legislativo. Y vienen aquí a tratar de decir que las víctimas de esta reforma serán las ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Y yo les digo, no, los jueces, magistrados, magistradas no son víctimas. Ellos son parte del problema que hay que solucionar y para eso es esta reforma. Una ministra presidenta, les digo con mucha responsabilidad, que asume una postura política a favor o en contra de una facción, a favor o en contra de un gobierno, tampoco es víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que dice defender la autonomía del Poder Judicial, pero que en lo oscurito se reúne con el líder de un partido político y se refiere a él como su aliado, no es una víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que utiliza su cargo o utiliza a la institución que encabeza como herramientas al servicio de los opositores del gobierno, no es una víctima, es parte del problema. Una ministra presidenta que amenaza a magistrados electorales y hasta legisladores, tampoco es una víctima, sino es el problema. Y miren, compañeras y compañeros, yo lo he dicho una y otra vez y lo reiteraré a ver si logro que entiendan. El tiempo pone las cosas en su lugar, así ha sido siempre. Y el tiempo ha ido desentrañando una de las mentiras de la oposición, mentira tras mentira, y los ha exhibido como lo que son. El tiempo, por ejemplo, demostró que eran mentiras sus cantaletas de que AMLO quería reelegirse y que nos íbamos a convertir, lo dijeron de manera despectiva, como Cuba o Venezuela. Y hoy México sigue siendo ejemplo en el mundo de democracia y de cómo gobernar para bien de los que más se necesitan. El tiempo demostró también que el gobierno de Calderón estaba coludido con y que tenían a un secretario de seguridad que era empleado de y no se atreven aquí a enfrentar esa realidad. Y ahora también lo tengo que decir, el tiempo ha demostrado que era cierto que en el Poder Judicial muchos de sus integrantes están coludidos con los opositores de este gobierno y teníamos razón cuando lo denunciamos siempre. Hoy el descrédito de la ministra Norma Piña es una realidad y ese descrédito sigue creciendo. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Chavira de la Rosa? Formularle al diputado una pregunta, si me lo permite. ¿Acepta el orador una pregunta de la diputada Chavira? Con mucho gusto, senadora presidenta. 1 minuto para la pregunta y hasta dos para la respuesta. Gracias. Gracias, diputado. El balance de estas consultas que se están haciendo es un tema trascendental. Y este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio democrático. No recuerdo que se haya hecho uno, o no sé si usted en toda esta historia que ha sido de construcción democrática nacional de nuestro país, recuerda esta apertura que desde el Estado se ha estado impulsando. Por eso es que me atrevo a preguntarle, ¿qué expectativas se tienen de esta gran transformación y de esta reforma que se va a hacer al Poder Judicial? Y nos llevar a lo simple, que pareciera que solo, eso es lo que la oposición lamentablemente está leyendo, que solamente nos interesa la elección de los jueces y los magistrados, sino es una reforma de gran calado. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle, en su balance, ¿qué esperamos con este tema de la elección más la reforma a fondo, que es lo que se está
consiguiendo con estos foros. Gracias. Le quisiera rogar, senadora presidenta, que me recuerde cuando pasen mis 2 minutos, porque no quiero dejar nada en el tintero Sí. de lo que expresaba de Norma Piña. Claro, adelante. Estamos hablando, compañera diputada, compañeras, compañeros de la Comisión Permanente, de un tema que es fundamental, así como la economía, mejorar los ingresos, generar empleos dignos, bien remunerados. El tema de la justicia es fundamental para el ciudadano. Y el ciudadano común ve muy lejos la justicia. Lo dicen con mucha responsabilidad. La justicia solamente es para los ricos que la compran, para los que tienen amistades con influencias, pero no para el pueblo. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y el actual Poder Judicial ha demostrado, porque ha estado bajo su responsabilidad que haya justicia, que están muy lejos de lograrla. Por eso necesitamos cambiar. Y aquellos que dicen, porque hasta conferencias de prensa dan para decir que lo estamos haciendo bajo las rodillas, no tienen ni idea de lo que ha pasado en este país. Ya se comentó aquí lo que se hizo con Cedillo. Aquí el 5 de febrero López Obrador presenta una serie de iniciativas, entre ellas esta. En la Cámara de Diputados acordamos realizar parlamentos abiertos. Los ministros brillaron por su ausencia, no hicieron caso. Y ahora que se sabe que ganamos la confianza ciudadana para tener las 2/3 partes, ahora sí andan preocupados y hasta buscan al presidente. Falta de respeto para el presidente y para nosotros, porque es en el Poder Legislativo donde se discute. Los vamos a escuchar. En mi balance es positivo. Tenemos que seguir escuchando sus propuestas. Y en septiembre, o después del 8 de agosto, que ya en la Comisión de Puntos Constitucionales se empiece a trabajar lo que corresponda al proceso parlamentario, pero ya en septiembre, en ambas cámaras, habrá nueva reforma al Poder Judicial, porque es justo y necesario para que haya justicia, compañera diputada. Con esto concluyo mi respuesta. Adelante, continúa. Decía de la presidenta de la Suprema Corte que hoy el descrédito de esta ministra Norma Piña es una realidad y ese descrédito sigue creciendo. Ya incluso otros ministros han comenzado a cuestionar su labor al frente del máximo tribunal. Por eso, lo único que puedo opinar sobre su llamado al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, su propuesta de dialogar con ellos, me parece no solo un acto de cinismo puro, sino también una que muestra que está desesperada, porque ya se dio cuenta que la reforma es inminente. Así que la respuesta puntual de la doctora Sheinbaum me parece acertada y sobre todo llena de dignidad. Es en la 4T donde hay que discutir las cosas, y aquí los diálogos no van a hacerse en lo oscurito, como lo acostumbra la presidenta de la Corte. El principal canal del diálogo es el Congreso mexicano y en los foros que se están llevando a cabo. Ahí la esperamos, a ella y a todos los que tengan algo que aportar. Habrá reforma en septiembre de este año porque urge justicia para México. Gracias, senadora presidenta. Así es, familia de Nota del Cambio. PRI y PAN quieren que el Poder Judicial siga haciendo lo mismo a pesar de todas las decisiones que ha tomado en beneficio de delincuentes e intereses que nomás afectan a México. Están defendiendo los lujos y privilegios de los ministros que nomás no dan resultados. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.